Regresamos a Código Salud. Si en estos momentos te estás integrando a la transmisión de Código Salud, vamos a platicar, es martes de salud mental, y vamos a platicar del bullying o el acoso escolar, a propósito de que el día de ayer regresaron millones de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria a las aulas de este país. Escucha el siguiente dato. En México, cerca de 19 millones de estudiantes de primaria y secundaria han sido víctimas de abuso escolar o acoso escolar. Esto de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Te presento gráficos para que los anotes en tu libreta de salud y regresamos a platicar con nuestra especialista, la colaboradora Adriana Ortiz. Las agresiones escolares se convierten en bullying cuando son constantes. El agresor no presenta sentimientos de compasión. Hay desigualdad entre la víctima y el agresor, por ejemplo, de edad, estatura o popularidad. El agresor justifica sus acciones. Y vamos a platicar a detalle. Ya está con nosotros Adriana Ortiz, psicoanalista, colaboradora, amiga de este espacio Código Salud. Querida Adriana, bienvenida. Muy buenos días. Como siempre, un placer estar aquí, Mariana. Al contrario, gracias por tu tiempo también. Y tenemos como testimonio a Alondra Dorantes. Alondra es estudiante y nos viene a platicar si en algún momento ha experimentado esto del bullying o el acoso escolar. Alondra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy buenos días. Y además, es interesante platicar contigo, Adriana, sobre este tema, porque además de abarcar el factor de la persona, de la víctima, que es la que constantemente está padeciendo el bullying o el acoso escolar, también quieres plantear el asunto por parte de quien lo genera o lo propicia. Sí está bien concentrarse en la víctima, por supuesto, pero ¿qué hay detrás en aquel niño o en esa persona que genera el abuso, que genera el acoso? Platícanos, Adriana. Por supuesto, porque si además no nos concentramos en el generador de estas agresiones, entonces no se le da una solución. Porque si bien estamos enfocados en enseñar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes a defenderse, a poner límites claros, a respetar al otro, al final también estos pequeños que están ejerciendo violencia a tan temprana edad pueden tener implicaciones graves, o sea, en cuanto a su mismo rezago escolar, son niños que incluso cambian de grupo constantemente y también pueden tener implicaciones legales, o sea, tenemos casos graves en donde un niño ha asesinado a otro por alguna cuestión de bullying. Entonces, el término bullying es en sí la intimidación, que sí se da de una manera persistente y, además de todo, con una intención de dañar al otro. Que ha existido prácticamente toda la vida. Yo me acuerdo también en la primaria, en algún momento siempre hay, como decíamos en las características de los gráficos hace unos segundos, alguien más alto que tú, alguien más fuerte que tú, quizá porque tiene más popularidad y se junta con los fortachones del salón, te molestaba, te acosaba, te humillaba, te pegaba, etcétera, etcétera, pero como que no se tomaba mucho en cuenta antes porque no existía quizá la denuncia, etcétera, etcétera, ni siquiera el término. Y sabes que también algo que cambia con respecto a lo que dices de en tiempos anteriores es el cyberbullying. O sea, muchas veces también este acoso escolar o estas agresiones paraban en cuanto se acababan las clases, ¿no? O sea, tú salías, tenías otro espacio, se te olvidaba, jugabas, llegabas a tu hogar, pero ahora a través de un mal uso de las redes sociales siguen acosando a los alumnos fuera de clases. Todo el tiempo los están buscando, los están siguiendo. Si tienen su WhatsApp, los están molestando por ahí. Exacto. Aunque existen mecanismos, bien un niño puede bloquear a esas personas, pero no garantiza que al día siguiente no lo vea en la escuela. Por supuesto. Y lo vuelva a molestar. Así es. Entonces tenemos, el bullying en sí es hacia un lado y hacia el otro. O sea, son dos puntos que se deben de abordar, no solamente el de la víctima, ¿no? Y antes de conocer más a detalle cuáles son las características de un niño que genera el bullying, que molesta, ¿no? Vamos a platicar con Alondra. Alondra, ¿en algún momento has sido víctima de bullying o acoso escolar? Sí, de hecho, bueno, yo en la primaria iba con una compañera que éramos muy amigas, pero se llevaba muy pesado conmigo, ¿no? Era como de, ay, te empujo, ay, un pellizco o algo, ¿no? Entonces pues, yo lo veía normal, ¿no? Yo siempre he sido muy tranquila y decía, pues así se lleva, ¿no? Es llevada. Pero ya hubo una ocasión donde yo pues me dijo, ay, vamos con estos niños, ¿no? Y dije, no, yo aquí me quedo. Me dijo, no, a ver, vamos. Y dije, no quiero. Y entonces, no sé cómo, pero me empezó a ahorcar, o sea, me agarró del cuello y me empezó a jalar hacia las personas. Y ya es cuando empiezas a diferenciar que no se trata de un juego, porque ya te está haciendo daño. ¿Ya lo está haciendo con dolo? Porque sí, ya con dolo ya hay un sometimiento, ¿no? De someter al otro a hacer lo que
el agresor quiere, que nos habla justo de una falta de tolerancia a la frustración, como bien lo comenta Alondra, al momento en que ella dice no, la otra niña dice no, no es lo que tú quieras hacer, es lo que yo diga, porque yo no tolero que tú me digas que no. Entonces sí hay una situación que en cuanto aparentemente se ven niños muy seguros o más fuertes, como tú lo mencionas, hay una fuerte devaluación por dentro, claro, en ellos, para poder sentirse superior. Hay un vacío, ante otros hay niños, algo que les falta supuesto, o que les afecta, que lo están sufriendo, Mariano, están sufriendo, también. es decir. Así es. Y por ejemplo, ¿hiciste algo? ¿Te defendiste? ¿Siguió, digamos, este acoso, esta agresión hacia ti constantemente? Pues en el momento yo no hice nada, o sea, nada más como que la empujé, traté de empujarla, pues me fui a correr, porque pues tampoco no le quería decir a nada, o sea, no quería hacer un problema más grande. Ya llegando a mi casa, pues ya dije a mi mamá, oye, pues, ¿qué crees que me ahorcaron? Y me acuerdo, ay, pues, ¿cómo que te ahorcaron? ¿No? Yo, pues sí, pues, me ahorcaron, o sea, y ya pues metimos una queja a la escuela, ya pues hicimos una carta y pues ya al final pues la escuela actuó bien y pues ya la terminaron cambiando de salón. Y por ejemplo, esta niña, me imagino que ya tenía algún tipo de manifestación de estar haciendo lo mismo con otras compañeras. Pues normalmente era muy llevadita, o sea, era como, ay, pues, o sea, con todos era muy aventada. Y pues de hecho ya luego me enteré que igual la chava estaba pasando por un momento, sus papás estaban divorciando apenas. Lo que comentas tú. Exactamente. Hay algo de fondo que está generando que estas personas o estos niños, en el caso del bullying escolar, reflejen este tipo de manifestaciones. Hay un término psicoanalítico que utiliza uno de los especialistas en niños llamado Donald Winnicott, que nos habla de la deprivación. O sea, la deprivación es justo que el niño siente que algo le falta, que algo le fue negado. Y entonces es como una manera de arrebatarlo de este mundo, ¿no? Como esa parte agresiva que no puede contener, o como esa tranquilidad que tanto necesita, o esos límites claros que está pidiendo a gritos. O sea, un niño buleador está pidiendo a gritos que alguien le ponga un límite. Y generalmente cuando llegan límites o llegan castigos, Mariano, su sentimiento de culpa que pudo haber sentido se va porque dice, bueno, ya lo pagué, ¿no? O sea, ya me castigaron, entonces es como una manera de decir, puedo seguirlo haciendo, me van a volver a castigar y entonces lo asumo, y es ese círculo vicioso sin que se llegue al origen de estos pequeños que sí necesitan ayuda psicológica. Sí, porque está muy enfocada la ayuda psicológica y otro tipo, digamos, al de otro lado terapias de la al moneda. otro lado, y está bien, porque finalmente una supuesto. persona, una víctima del bullying, ¿Sí? pues también tiene una serie de afectaciones muy importantes a nivel psicológico, incluso físico, porque las agresiones casi siempre son físicas, en un 50-60% son físicas. Son físicas y puede ser, bueno, en el caso de Alondra, como bien lo mencionan, ¿no? Ya estar ahorcando a alguien, que se le puede ir la mano, que puede ser empujar a alguien, caerse, tener alguna lesión más grave. Hay cosas más sutiles, Mariano, como pasar y empujar a un compañero, ¿no? Todo el tiempo, como donde está, decirle quítate, o dar el zape, ¿no? Que se da muy común entre los niños, de la secundaria, por ejemplo. Los hombres casi siempre sueltan el zape a los Pero otros fíjate niños. que hay algo que puede doler incluso más que los golpes. Las palabras. Las palabras, sí, constantemente devaluando al otro, pero también las no palabras, es decir, la indiferencia, la ley del hielo. El que alguien cuando llegue a un salón y por su tipo de personalidad, quizá hay personalidades más tímidas, más calmadas que otras, que le dejen de hablar a alguien, es muy fuerte porque es como si no existieras para nadie, y estar en el ambiente escolar, a lo mejor cuando eres nuevo o vienes de algún otro lado, son cosas muy fuertes que dañan directamente la autoestima. Y a propósito de esto, nuestro equipo de producción tiene más datos que queremos compartir contigo aquí en Código Salud, que son exactamente varios factores que van originando que se propicie o se genere el bullying en las escuelas mexicanas. Algunas agresiones que se convierten en bullying incluyen violencia física y verbal, daño con armas, violencia psicológica, ciberacoso y exclusión social. Todo lo que comentabas por finalmente, supuesto. pero por ejemplo, llegar a casos ya de homicidio. Así O es. sea, ¿qué puede estar ocurriendo en la mente de un niño que genera este tipo de acoso, que puede quitarle la vida a otro? Así es. Mira, hay diferentes factores. Evidentemente los factores familiares son los principales. ¿Por qué? Porque generalmente los niños acosadores vienen de hogares violentos, en donde esa es la forma en que se relacionan, ya sea la violencia de un padre hacia el otro, ya sea justo que estén escuchando constantemente que los padres se pelean por cualquier cosa, ¿no? O con otras personas para obtener algo. Y sabes que también nos podemos dar cuenta cómo hay una falta de empatía desde pequeños, o sea, no les enseñan a respetar
al otro y a la vida de cualquiera. O sea, me refiero, por ejemplo, que lo puedes ver cuando las mascotas, cuando hay niños que desde pequeñitos maltratan a sus mascotas. Entonces es un foquito rojo para los padres, decir, no lo puedes hacer, tienes que cuidar, también son seres vivos. O niños que hacen experimentos con animales pequeños, que ahí ya crean un factor de que tú puedes dañar al otro. Claro. O sea, se tiene que abordar eso, Mariano, porque sí puede llegar a implicaciones legales. Entonces los padres se cansan y como son padres que pueden ser muy violentos, cuando llegan estas quejas constantes de la escuela, pues lo que hacen es generar más violencia, Por supuesto que golpear sí. al niño. Lo regañan, lo Así es. golpean, etcétera, etcétera. En tu caso, afortunadamente, no pasó a mayores, ni siquiera necesitaste de una terapia, se solucionó a través de una carta y la escuela tomó cartas en el asunto. Qué bueno que recapacitó y se trabajó en este aspecto. Así es. Pero sí se puede resolver el problema, es decir, trabajar tanto desde el psicoanálisis Así como es. psicológicamente, tanto con la víctima como con el agresor. Ujú. ¿Se puede resolver? Sí. Sí se puede resolver, se tiene que acudir lo más pronto posible, Mariano, porque también puede necesitar de una evaluación médica que quizá el niño sí esté manifestando alguna situación de ansiedad, de depresión o de alguna cuestión biológica que lo esté ocasionando no poder controlar sus impulsos. Entonces, por eso la importancia de ver qué es lo que necesita para que pueda darse el tratamiento Y se multidisciplinario, tienen ¿no? que involucrar tanto a los padres de familia como la escuela. Sí. Esto es clarísimo, ¿verdad? Sí, Sin es uno clarísimo. no puede ir el otro para resolver el problema. El punto aquí es que muchas veces las escuelas se ven limitadas porque al estar usando las redes sociales fuera de las Ah, escuelas, ya no le entran, entonces ya así no es. es jurisdicción Exactamente, escolar. Pero exactamente. bueno, por eso tienen que entrar los padres de familia. Por supuesto. Exactamente. Querida Alondra, gracias por haber estado con nosotros, que nos hayas platicado un pedacito de lo que te ocurrió y qué bueno que no pasó a mayores finalmente. Sí. Y lo pudiste superar. Adriana, Así es. como siempre te agradezco que destines tiempo contrario. para venir a platicar con nosotros. Comparte tus redes sociales, por favor. Por supuesto. Me pueden seguir en Twitter en @AdriOrtiz5 y en Facebook estoy como psicoanalista Adriana Ortiz para cualquier consulta o duda que tengan. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Al Gracias, contrario. Adriana Ortiz, por haber estado con nosotros. Alondra, que tengas un excelente día. Gracias.